ejercicios de retroalimentación. Aquí solamente tenemos en el primer ejercicio, dice lee las proposiciones y diagrama la letra que antecede a la respuesta correcta. Vamos a diagramar, significa encerrar en círculo, ¿verdad? Vamos a encerrar en círculo la respuesta correcta. El número 1 dice, los pasos que utilizan los científicos para recabar información, probar una hipótesis y resolver problemas se denomina, pueden ligar su micrófono también para poder responder si es que quieren hacerlo. Entonces, ¿cuál les parece que sería ahí nuestra respuesta? ¿Cómo se llaman los pasos que utilizan los científicos? ¿Es una investigación descriptiva, aplicada o es el método científico? ¿Cuál les parece que sería? ¿Qué utilizan los científicos? Método científico, profe. El método científico, muy bien. Entonces van diagramando, encerrando en círculo, ¿verdad? Esa respuesta, método científico, muy bien. Luego tenemos el ejercicio número 2. Acá nos dice, al procedimiento estructurado que manipula variables con el fin de recolectar información que permita probar o refutar una hipótesis, se le conoce como teoría, experimento, principio o control. ¿Qué hacemos nosotros para poder saber si nuestra hipótesis, ¿verdad? es válida o vamos a refutar? ¿Qué necesitamos realizar? Hay un procedimiento que nos ayuda para poder validar o refutar. Es el experimento, ¿verdad? Es el experimento el que nos ayuda para ver, ¿verdad? Y es un procedimiento bastante estructurado, ¿verdad? Y nos ayuda para poder, ¿verdad? Determinar la validez, ¿verdad? O no de nuestra hipótesis. El ejercicio número 3 nos dice, señale aquella afirmación. Esto les dejo a ustedes para que me puedan responder. Señale aquella afirmación que no sea tecnología, ¿verdad? Que no sea tecnología. Dice, una investigación sobre ADN se utiliza para intentar la cura de una enfermedad genética. Anticuerpos monoclonales se utilizan para el tratamiento del cáncer. Un biólogo identifica una especie desconocida de mariposa. Mediante manipulación genética se desarrolla un tipo de maíz resistente a las sequías. ¿Cuál de estos enunciados, de estas afirmaciones, no pertenece a la tecnología? Hay uno, ¿verdad?, que a simple vista se puede identificar. ¿Cuál les parece que no se relaciona para nada con la tecnología? Un biólogo. Eso, porque no necesita de tecnología para identificar una especie diferente de mariposa, ¿verdad? El biólogo ya tiene un conocimiento amplio, por lo tanto, ¿verdad? La observación ya le basta para poder identificar. Entonces, la respuesta es la letra C. Un biólogo identifica una especie desconocida de mariposa. Muy bien. El número 4 dice, la información, disculpen, la información obtenida mediante la experimentación se denomina. ¿Cómo se llama la información que se obtiene? En clases anteriores habíamos estudiado. Hablamos de recolección de, en este caso, ¿verdad? Datos, ¿verdad? La información obtenida mediante la experimentación se denomina datos. La respuesta corresponde a la letra A. Ahora sí, este número 5 yo creo que se van a recordar. El marco teórico es la solución tentativa de un problema mediante la experimentación,
B, la verificación de la hipótesis tras analizar los datos obtenidos durante la experimentación. La descripción detallada de cómo se realizará la investigación o el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación. ¿Cuál es nuestra respuesta aquí, chicos? El desarrollo, profe. Sí, el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, toda la información, ¿verdad? Todo lo que nosotros prácticamente donde está englobado todo nuestro trabajo de investigación, consiste el marco teórico, ¿verdad? Muy bien, pasamos al ejercicio número 6. Acá nos dice, a las fichas de trabajo de revistas, libros y páginas web se las conoce como, ahí al inicio, en el enunciado mismo ya está su nombre, ¿verdad? Se denomina fichas de trabajo, ¿verdad? A las fichas de trabajo de revistas, libros y páginas web se las conoce como fichas de trabajo. Entonces nuestra respuesta corresponde a la letra C. Luego dice el número 7. Es la ficha de trabajo en la que se escribe literalmente un concepto. ¿Cuál les parece que sería donde se define, se escribe en forma literal el concepto? ¿Sería una ficha contextual, de síntesis, de resumen, textual o de extracto? ¿En cuál de las fichas podemos nosotros escribir, definir un concepto? En la ficha textual, ¿verdad? En la ficha textual. ¿Por qué? Porque textualmente escribimos, ¿verdad? El concepto, la definición. Luego tenemos aquí el número 8. Dice, es la ficha de trabajo. Esto sí es muy fácil también. En la que el investigador analiza y expresa sus ideas sobre el contenido de un texto, ¿verdad? Acá el investigador expresa sus ideas, ¿verdad? Sus opiniones. Entonces, ¿a qué tipo de ficha se refiere? ¿De resumen, contextual, de síntesis, de comentario o de paráfrasis? ¿Cuál les parece que sería? Donde el investigador ya comienza prácticamente a comentar sobre lo realizado. Sería la ficha de comentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el investigador empieza a comentar sobre el contenido del texto en sí. El número 9 dice, ¿cómo se denomina la información que ofrecen los informes de experimentos que se publican, que publican las revistas científicas, ¿verdad? ¿Cómo se denomina la información que ofrecen los informes de experimentos que publican las revistas científicas, ¿verdad? Acá nos dice información de fuente terciaria, información de fuente secundaria, información de fuente primaria, información de fuente de campo, información de fuente teórica. ¿Cuál les parece que sería? Nosotros habíamos estudiado también, ¿verdad? Cuando hablamos de información de fuente primaria y secundaria, ¿verdad? Y entonces todas las informaciones, en un momento dado habíamos estudiado, ¿verdad? Que todas las informaciones, ¿verdad? De los experimentos que se realizan son publicadas, ¿verdad? En la información de fuente primaria. ¿Está bien? Entonces nuestra respuesta corresponde a la letra C. Vayan marcando, por favor. Después tenemos el ejercicio 10. El ejercicio número 10 nos dice, tiene relación con las metas y los logros deseados al finalizar el trabajo. ¿Cuál les parece? A, objetivo general, B, objetivo específico, C, planteamiento del problema, solo B y C, solo A y B. Este tipo de ejercicio, voy a aclararles, chicos,
Esto de solo A y B, solo B y C, no se puede colocar en la plataforma. Entonces, en este caso, yo puedo poner de otra manera, ¿verdad? Puedo poner, por ejemplo, solamente una respuesta y ustedes puedan identificar esa sola respuesta. Porque en la plataforma en ninguna disciplina van a encontrar solo A y B, solo B y C, no van a encontrar. Entonces, ¿cuál es lo que prácticamente nos orienta y nos relaciona con las metas y los logros que nosotros deseamos obtener, alcanzar? ¿Cuál les parece que sería en este caso? Por esta vez vamos a hacer este tipo de ejercicio. A ver si me pueden decir. Objetivo general y específico. Excelente. El objetivo general como el objetivo específico, ¿verdad? Prácticamente tienen relación con lo que nosotros deseamos alcanzar. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería en este caso? Solo en este caso, sería la letra E, solo A y B. Genial. El número 11 dice, en ella se mencionan las necesidades. En la última clase habíamos estudiado esta parte. Se mencionan las necesidades, las motivaciones, los intereses y las inquietudes que sustentan la realización de una investigación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dijimos el para qué? ¿Para qué realizamos este trabajo? ¿Será que va a ser importante? ¿Va a tener relevancia social? ¿Se acuerdan cuando hablamos? Y acá nos presenta otra vez este enunciado. En ella se mencionan necesidades, ¿verdad? ¿Con qué objetivo realizamos? ¿Para qué? ¿Verdad? Las motivaciones que nos impulsan a realizar, los intereses y las inquietudes que sustentan la realización de una investigación constituye el marco teórico, constituye la justificación, constituye las conclusiones, el objetivo particular o los antecedentes. ¿En cuál de estas expresiones utilizamos? Este trabajo lo he realizado con mucho esfuerzo, ¿verdad? Con el objetivo de ayudar, bueno, y ustedes van a ir diciendo cuál de ellas sería. En la última clase hablamos súper bien de esto. La justificación. ¿Por qué? Porque en la justificación tenemos que decir nosotros, hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Para realizar una correcta justificación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué magnitud puede tener, verdad? ¿Qué relevancia puede tener dentro de la sociedad? ¿Ayudaría a resolver algún problema? ¿Ayudaría, por ejemplo, a afianzar conocimientos, verdad? ¿Ayudaría a las personas a mejorar su condición de vida? Muchas preguntas que podemos hacernos en el momento de estar elaborando la justificación de nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Muy bien, en el número 12, creo que ustedes no tienen el número 13 porque después ya me di cuenta, chicos. El número 12 dice, comprende una serie de elementos que permite perfeccionar o estructurar con más formalidad la idea de investigación. Atiendan bien, acá nos dice que comprende una serie de elementos que permite perfeccionar o estructurar con más formalidad la idea de investigación. No es el objetivo, tampoco la justificación, no es la pregunta, tampoco la hipótesis. Entonces, encontramos que constituye el planteamiento del problema, porque en el planteamiento del problema nosotros tenemos que prácticamente organizar, estructurar correctamente, ¿verdad? Con una formalidad, ¿verdad? Prácticamente preestablecida para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. El número 13 ustedes no lo tienen. No sé si pueden copiar, ¿verdad? O puedo enviar nuevamente este mismo material. El número 13 dice, nos permite. El número 13 no aparece en el material de ustedes. Si quieren copiar, pueden hacerlo.
o incluso copiar solamente el enunciado y la respuesta, ¿verdad? Acá nos dice, nos permite delimitar el problema y plantearlo claramente. ¿Cuál les parece que utilizamos para delimitar el problema? Y nos ayuda también a plantearlo, ¿verdad? ¿Cuál les parece que sería en este caso? Sería la pregunta de investigación, ¿verdad? Nos ayuda a delimitar el problema y, por supuesto, ¿verdad? Plantearlo con más precisión. Hasta el número 3 prácticamente es de, vamos a llamarlo de selección múltiple. Los ejercicios posteriores también yo puedo aplicar como selección múltiple, ¿verdad? Pero aquí prácticamente nosotros podemos ir analizando con más precisión. Muy bien, acá el primer ejercicio, acá ya numeré, ya no le numeré. Bueno, acá dice coloque una R sobre la línea si la característica se refiere a una ficha de resumen o una S si corresponde a una síntesis. Acá tenemos que tener un conocimiento generalizado, ¿verdad? Para hacerles recordar nada más, les voy a hacer recordar en qué consiste un resumen y una síntesis. Muy bien, el resumen viene a ser, ¿verdad? Prácticamente es como minimizar una información, ¿verdad? Comprendiendo el contenido de un texto presentado, donde nosotros podemos identificar sus ideas principales, ¿verdad? Y luego la redactamos nuevamente, pero aplicando las mismas palabras del autor. ¿Entendieron? En el resumen yo no puedo utilizar mis expresiones, lo debo utilizar utilizando las mismas palabras textuales del autor. La síntesis también consiste en minimizar una información, un texto, pero solamente nos ayuda a identificar e interpretar sus ideas principales, pero sí podemos redactarlas con nuestras propias expresiones. ¿Se entiende bien? Por ejemplo, en literatura, ¿verdad? Leemos un texto y ustedes realizan la síntesis, entonces ustedes lo vuelven a escribir expresando, ¿verdad?, sus propias palabras. Sin embargo, si se les pide un resumen, ¿ustedes qué van a hacer? Hay varias técnicas que se puede utilizar para realizar un resumen. Podemos subrayar, por ejemplo, las ideas principales, podemos tachar, suprimir aquellas palabras no muy necesarias y luego redactar nuevamente el resumen, pero utilizando las mismas palabras textuales del autor. Muy bien, entonces, ustedes me van a decir acá, ¿cuál de estos enunciados es un resumen y cuál es una síntesis? La primera dice, localización e interpretación de las ideas principales. ¿Qué sería? ¿Una síntesis o un resumen? En el segundo enunciado dice, entender lo que expresa el título de un texto, localizar las ideas principales y redactar a partir de ellas utilizando las mismas palabras que el autor. ¿Qué sería este segundo enunciado? ¿Síntesis o resumen, chicos? Cuando utilizamos las mismas palabras del autor, va a ser resumen. Y cuando solamente identificamos e interpretamos las ideas principales, es una síntesis. Entonces, el primer enunciado es una síntesis, el segundo enunciado es un resumen. La primera colocamos una S y en la segunda escribimos una R. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes puedan identificar. Pasando
En el siguiente ejercicio, acá dice anote F si el enunciado es falso y V si es verdadero. Entonces aquí vamos a ir prácticamente ya completando con falso o verdadero. Acá nos dice, el marco teórico debe estar siempre mencionado como tal en la investigación. Falso, o vayan completando por favor, es falso, no siempre, ¿verdad? De esta manera puede estar también con un título especial, ¿verdad? Luego dice el marco teórico implica únicamente la transcripción de fichas de trabajo. También es falso, ¿verdad? Porque ya hemos visto que el marco teórico prácticamente viene a ser, ¿verdad? Toda nuestra información bien estructurada, ¿verdad? Con todas las riquezas, ¿verdad? Teóricas que podemos alcanzar. Luego nos dice también, el marco teórico permite sustentar ideas, obtener conclusiones parciales y generar a partir de estas últimas algunas posibles hipótesis. Esto sí que es verdadero, ¿verdad? Luego nos dice, la introducción, los antecedentes y la revisión bibliográfica pueden mencionar los hallazgos del marco teórico. ¿Es falso o verdadero? También es verdadero, ¿sí? Pasamos. Dice, los científicos descubren problemas mediante la observación del mundo que los rodea. ¿Me pueden decir si esto es falso o es verdadero? Los científicos descubren problemas mediante la observación del mundo que los rodea. Es verdadero, chicos, porque todas las personas, ¿verdad? Se basan en una observación del mundo, ¿verdad? Entonces identifica y empieza la investigación. En una investigación descriptiva, es normal que encontremos conteos y medidas como datos recolectados. ¿Es falso o es verdadero? En una investigación descriptiva es falso, ¿verdad? Porque no es normal que encontremos conteos y medidas como datos recolectados, ¿verdad? Porque en la descripción que hacemos solamente observamos, decimos cómo es, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? Bueno, y todo lo que concierne a una descripción. Luego nos dice, los científicos generalmente proponen hipótesis utilizando un razonamiento deductivo, ¿cierto? Verdadero. Y el último dice el razonamiento deductivo. Deductivo va de lo general a lo particular. ¿Eso es falso o es verdadero? Me parece que eso me pueden responder. Va de lo general a lo particular. El razonamiento deductivo. ¿Qué me pueden decir, chicos? Se deduce. Es también verdadero, ¿sí? Ahora esta parte, como ustedes tienen mucho conocimiento ya en el campo de la salud, yo creo que ustedes me van a ayudar muchísimo en esta parte. Acá nos dice, por ejemplo, escriba una P si las siguientes investigaciones son puras y una A si son aplicadas, ¿verdad? Si son aplicadas. Acá nos dice, por ejemplo, estudio epidemiológico, ¿verdad? De los brotes de ébola en Zaire, ¿verdad? Sabemos que Zaire es un país africano, ¿verdad? ¿Y qué es ébola? Es un virus, ¿verdad? Entonces que generalmente produce mucha fiebre, dolores de cabeza, es muy similar también al dengue sería, ¿verdad? Así yo entiendo. Ustedes seguro que saben mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué tipo de investigación se utiliza aquí? Porque ya se está realizando un estudio, ¿verdad?
No es solamente una investigación básica, sino aquí ya se está tratando de tener una respuesta. Es una investigación aplicada. Colocamos entonces la letra A. Luego dice efecto de las piretrinas. ¿Ustedes conocen qué son las piretrinas, chicos? Sobre el Rhipicephalus sanguineus o garrapata café del perro, dice, ¿verdad? ¿Qué son las piretrinas, por ejemplo, verdad? Eh, yo no sé mucho de veterinaria, ¿verdad? Pero yo investigué y me dice que son algunos compuestos, ¿verdad? Orgánicos, ¿verdad? Generalmente se encuentran, ¿verdad? De modo natural, dicen algunas plantas. Y ustedes saben que la garrapata, café del perro, dice que es un artrópodo, ¿verdad? Un ectoparásito que ataca muchísimo a los perros. Entonces, en esto también podemos observar que se aplica, ¿verdad? La investigación es aplicada, ¿verdad? Porque se está ya viendo el resultado del efecto de las piretrinas, ¿verdad? Que están ayudando, ¿verdad? A combatir, ¿se entiende? Luego tenemos la siguiente donde dice detección de facilitadores e inhibidores del uso de Internet en la presentación de las declaraciones de impuestos. Por ejemplo, acá ya se aplica también, ¿verdad? El uso de Internet. Entonces va a ser también aplicada. Los tres primeros enunciados corresponderían a una investigación aplicada. Y el último enunciado dice existencia de agujeros negros en la galaxia de Andrómeda. Esto solamente, ¿verdad? Se investigó, ¿verdad? Se recabó algunas informaciones nada más de la existencia de agujeros, pero no se ha buscado ninguna solución, ninguna respuesta. Entonces es una investigación pura. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas? El primer enunciado es una investigación aplicada, la segunda también es aplicada, la tercera también es aplicada y la última es pura, es investigación, solamente recabar informaciones acerca de un tema específico. Acá nos dice, fíjense bien, ahora sí necesito la respuesta de ustedes. Pueden decir sus respuestas, no importa que yerren, siempre erramos en la vida, nunca decimos todo a la perfección. Entonces me gustaría que ustedes me ayuden a identificar, ¿verdad? Acá nos dice, en el espacio que antecede a cada proposición, escriba la letra I si el razonamiento es inductivo y D si es deductivo, ¿verdad? No se olviden, ¿verdad? ¿En qué consiste, ¿verdad? El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Acá nos dice el primer enunciado. Fíjense bien y luego me dicen, por favor, su respuesta. Algunas aves que se alimentan con cereales engordan más que otras. Algunos caballos que se alimentan con cereales corren más que otros. Algunas vacas que se alimentan con cereales dan más leches que otras. Por consiguiente, todos los animales que se alimenten con cereales desarrollan más capacidades que otros. ¿Qué tipo de razonamiento se aplica aquí? ¿Inductivo o deductivo? Sería un razonamiento inductivo, ¿verdad? Y el segundo dice, ningún político es idealista. Todos los miembros de esta sociedad son políticos. Luego, los miembros de esta sociedad no son idealistas. Entonces, aquí corresponde al razonamiento deductivo. Deducimos finalmente, ¿verdad? Luego, fíjense que yo les dije que hoy íbamos a terminar mucho más temprano, ¿verdad? Porque son prácticamente ya los ejercicios de retroalimentación.
escriba la E si considera que las siguientes investigaciones son experimentales, ¿sí? Y NE si son no experimentales. Fíjense bien porque esto es muy fácil de deducir. Acá nos dice, por ejemplo, el primer enunciado. En un poblado de México, ¿sí? Se han presentado varios casos de problemas intestinales. Después de realizar un estudio, se determinó que las personas afectadas habían adquirido la infección tras consumir pollo rostizado comprado en el mismo sitio. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Experimental o no experimental? Gabriel, ¿me ayudarías? Acá se experimentó, se hizo un estudio, entonces va a ser experimental porque ya se realizó un estudio para determinar, ¿verdad? Entonces, cuando ya se ha realizado un estudio, en la investigación es experimental. Escribimos la letra E. Luego el siguiente enunciado. Fíjense bien en este enunciado tan fácil. Un profesor ha ensayado 3 métodos distintos para enseñar a escribir a sus alumnos en edad preescolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el profesor? Ensayó 3 métodos distintos para enseñar a escribir a sus alumnos en edad preescolar. ¿Qué tipo de investigación utilizó el profesor? ¿Experimental o no experimental? En este caso, también sería experimental porque el profesor, ¿verdad?, ha experimentado la utilización, la aplicación de 3 métodos diferentes. ¿Se entendió? Entonces, seguramente que el profesor tuvo que elegir uno de los 3 métodos, ¿verdad?, el cual le valió mucho más para poder enseñar. Y luego dice, fíjense un poco el último enunciado, un especialista diseñó una encuesta para aplicar a los clientes de una compañía de seguros con el objetivo de determinar la satisfacción de dichos clientes respecto del servicio recibido. Yo pregunto, ¿aquí se aplicó o simplemente se diseñó? Aún no se aplicó, ¿verdad? Porque ahí dice acá que el especialista diseñó una encuesta, elaboró una encuesta para aplicar, aún no se ha aplicado. Entonces, ¿verdad? En este caso, cuando no se ha aplicado aún, entonces nuestra investigación va a ser no experimental porque aún no se llevó a cabo la aplicación de esta encuesta para los clientes de esta compañía. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver el último ejercicio ya prácticamente. Y esta parte sí que es muy importante, gente. Yo necesito que me lo aprendan muy bien. Acá dice, fíjense bien, y antes de responder a este ejercitario, les quiero decir que siempre los objetivos, ¿verdad? Ya sean el objetivo general, los objetivos específicos, siempre lo escribimos en infinitivo, ¿sí? ¿Qué terminación tienen los infinitivos? Are, ir, ¿sí? Son infinitivos. ¿Se acuerdan? En lengua castellana hemos estudiado formas no personales del verbo. Infinitivo, participio y gerundio. Siempre los objetivos, ya sea general o específicos, siempre los expresamos en infinitivo, con terminación are, ir. Cuando hablamos de justificación, hablamos muchas veces también, ¿verdad?, de la finalidad, con qué finalidad, para qué realizamos un trabajo de investigación, ¿verdad? Y el planteamiento del problema, ¿cómo lo hacemos? Hemos estudiado en tantas oportunidades y hemos visto, ¿verdad?, que el planteamiento del problema generalmente se basa en la formulación de interrogantes, ¿verdad?, de preguntas. ¿Está bien?
Entonces empezamos. Necesito, por favor, que al menos este último ejercicio me puedan ayudar para que podamos completar. Acá nos dice el enunciado. Escriba O en los enunciados que puedan clasificarse como objetivos. Una J si deberían utilizarse como justificación y una P si es parte del planteamiento del problema. Necesito que participen en esta parte. El primer enunciado. La finalidad de este estudio es que sirva no solo como punto de partida y de base fundamental y aplicar métodos y parámetros de orden ético en la función pública, sino también para apoyar la lucha permanente contra el fraude y la corrupción gubernamental, además de dar a conocer los resultados a los órganos de control que existen en toda Latinoamérica y que sirven para prevenir la corrupción. ¿Qué sería este primer enunciado? A ver, ¿sería un objetivo, una justificación o un planteamiento? Cuando nos habla de finalidad, ¿para qué realizamos este trabajo? ¿Qué sería? Una justificación. Luego tenemos el siguiente enunciado y dice, desarrollar propuestas en relación con el diseño y la construcción de conjuntos habitacionales que integren los aspectos térmicos, acústicos, lumínicos con los espaciales, psicosociales, de localización y de seguridad. ¿Esto correspondería a qué? ¿Es un objetivo, un planteamiento o es una justificación? En este caso sería un objetivo, ¿verdad? Vamos a escribir la letra O porque nuestra expresión termina en infinitivo. Desarrollar, ar, es un objetivo. Luego tenemos una pregunta. Dice, ¿cuán efectiva es una intervención diseñada sobre las bases de un material filmado y análisis con las madres para mejorar la interacción madre-bebé, tanto cualitativa como cuantitativamente? ¿Qué sería aquí? Porque está en forma de pregunta. Sería el planteamiento del problema. Escribimos la letra P. Luego nos dice, el propósito de estudio es determinar la efectividad del uso de cámaras de video como estrategia para reducir el porcentaje de actos vandálicos en las instituciones de enseñanza secundaria. El propósito, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Sería una justificación. ¿Se entiende? Y luego tenemos otra interrogante. ¿Son todos los medicamentos reductores de fiebre igualmente efectivos? Sería también un planteamiento del problema, porque dijimos que el planteamiento del problema, ¿verdad? Lo realizamos en forma de interrogantes. Y por último dice, determinar cuál es el grado de conexión entre la autoestima y el rendimiento académico de estudiantes de la preparatoria. ¿Qué sería este último? Porque termina en infinitivo también. Ar, determinar. Sería un objetivo, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que son ejercicios prácticos, ¿verdad? Estos que yo les estoy presentando en este momento. De repente, ¿verdad? Si ustedes
pudiesen imprimirlo, ¿verdad? Pero como dice Lucas también, es importante, ¿verdad? Completar, es más fácil para él completar en Word, dice, ¿verdad? Bueno, y estos son, ¿verdad? Los ejercicios que nosotros prácticamente yo tenía planificado para trabajar con ustedes. Aquí veo, ¿verdad? Ahora recién estoy viendo todos los chats de ustedes y sí, realmente es, me estaban respondiendo, ¿verdad? Simplemente yo no estaba viendo, ¿verdad? Todos los mensajes que ustedes me estaban escribiendo. Y les agradezco a las personas, ¿verdad? Que han participado, porque es bueno participar, ¿verdad? Es bueno porque de esta manera salimos también de esta rutina, ¿me entienden? Es bueno comentar, es bueno participar, ¿verdad? Así, ustedes saben que como dijimos, que en todo este trayecto de metodología, habíamos conversado, ¿verdad? La importancia de compartir nuestros conocimientos, porque si yo comparto lo que sé, ustedes comparten, entonces, ¿qué hacemos? Creamos, ¿verdad? Innovamos nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces, producimos nuevos conocimientos prácticamente, ¿verdad? Conocimientos que, por supuesto, para cada uno de nosotros sería muy, pero muy válido. Y les agradezco muchísimo. Yo veo acá muchísima gente que participó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no sé si, ¿qué pueden ustedes opinar acerca del trabajo, de verdad, tipo de este cuestionario que realizamos? ¿Les parece bueno? A ver, quiero escuchar o que me escriban también si les parece que va a resultar este tipo de trabajo. ¿Les gusta? ¿Es fácil para ustedes? A ver, Gabriel, a quien le conozco súper bien, ¿qué te pareció, Gabriel? Está también Lucas Gabriel, Vivian. ¿Les pareció bueno el tipo de ejercitario? Y les cuento que para la próxima semana, nuestro último día de clases también, vamos a tener ejercitarios similares, ¿verdad? A estos. Y les voy a enviar en un rato más o después de nuestra clase, voy a estar enviándoles ya el resumen de la fase final. Entonces, ya van a tener ustedes completito, ¿verdad? Para poder estudiar para la prueba final, ¿sí? Entonces, yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? A ustedes que hayan participado, ¿verdad? Porque también enriquece muchísimo mi conocimiento. No piensen ustedes que yo no aprendo, yo aprendo muchísimo con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente, ¿verdad? Ya tienen bastante conocimiento. En este grupo, en esta turma, existen personas profesionales, ¿verdad? Que ya han pasado, por ejemplo, por metodología. A mí me gustó mucho este tipo de ejercicio también y les agradezco que les haya gustado porque acá me están respondiendo y estoy feliz que les haya gustado, ¿verdad? El ejercitario, porque realmente, ¿verdad? No, nos ayuda para poder esclarecer y aplicar lo que nosotros hemos leído, ¿verdad? En la teoría propiamente dicho, ¿verdad? No sé, ¿hay alguien más que quiera emitir alguna idea, ¿verdad? Entonces, estoy contenta, ¿verdad? De que les haya gustado el ejercitario. Voy a seguir enviando para la próxima semana también. Un día antes o 2 días antes voy a estar enviando el último ejercitario. Entonces ustedes ya van a tener todo a mano para estudiar. ¿Está bien? Sí, ayuda bastante, Gabriel. Gracias a todos.